¿Y qué tipo de genes son los que están o los que se han visto que están implicados en el autismo? Pues se ha visto que principalmente suelen ser genes relacionados con la regulación y la plasticidad de las sinapsis entre neuronas. Puede ser tanto déficit de sinapsis como excesos. Se están viendo ambos casos. Al final un exceso también puede provocar que la información no llega correctamente. Tú que estás trabajando en una clínica de reproducción asistida, ¿se tiene en cuenta el proceso de selección, en el proceso de selección de los donantes el autismo? Sí, se tiene en cuenta tanto a los donantes en sí, a las donantes y los donantes se les hacen estudios físicos de comportamiento, etcétera, pero además también no solo se tiene en cuenta que ellos no sean autistas, sino que la historia familiar es importante, se mira y se asegura que no haya familiares cercanos Autistas, ¿no? Autistas, sí. Vale. Bueno, y mil más, se mira mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Lenguaje en Acción. Hoy tenemos con nosotros una persona muy especial que nos va a dar un punto de vista muy interesante sobre genética y autismo. Así que seguimos en acción. Pero cuéntanos quién eres y qué te inspira hoy estar aquí. Yo soy Natalia, trabajo como asesora genética y bueno, me parece muy guay estar aquí porque al final lo veo una buena iniciativa de cara a poder ayudar a entender pues un concepto tan complejo como puede ser la genética dentro del autismo, que creo que es bastante importante de cara a que las personas que lo tienen en su entorno puedan tomar decisiones informadas al respecto. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo, qué haces en tu día a día. Pues en mi trabajo principalmente ayudamos, al final yo soy asesora genética en una clínica de reproducción asistida, entonces ayudamos a personas y a parejas que tienen dificultad de cara a conseguir descendencia. En mi caso me centro en los que tienen dificultad de conseguir descendencia sana, ya sea por enfermedades familiares o por alteraciones cromosómicas que suelen venir implicadas por una edad materna avanzada. Entonces, bueno, en mi día a día hacemos un conjunto de pruebas genéticas que abarcan desde pruebas que se hacen en etapa preconcepcional, es decir, de empezar todo el ciclo de reproducción asistida, como pueden ser test de portadores, cariotipos, no nos meteremos mucho en esto. Luego también hacemos pruebas a nivel preimplantacional, es decir, cuando ya generamos los embriones por fecundación in vitro, estos embriones se pueden analizar y asegurarnos de que no presentan ninguna enfermedad, tanto familiar ni cromosómica, según el caso. Y también hacemos pruebas prenatales, que serían las pruebas que se realizan durante la gestación de la mujer. Menos mal que estás explicando todo súper bien, porque me parece súper complejo tu trabajo, ¿no? No, me lo has explicado muy bien, de verdad. Sí, ¿se ha entendido? Sí, porque vamos, es muy difícil. ¿Qué implicación tiene la genética en el autismo? Pues a ver, el autismo es un trastorno que tiene un tipo de herencia que es multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que este trastorno se dé, tienen que darse una serie de variantes o factores genéticos sumado a un ambiente concreto. Es decir, tiene implicación tanto genes como ambientes, no solo genes. Hay enfermedades como pueden ser poliquistosis renal, fibrosis quística, que son enfermedades que vienen causadas por alteraciones en un gen concreto. Por ejemplo, poliquistosis renal, cuando tú tienes alterado ese gen, automáticamente padecerás la enfermedad. Sí, en mayor o menor medida, pero la padeces. Fibrosis quística, cuando tienes los dos genes alterados, tanto el de tu padre como el de tu madre, también la padecerías. Autismo no. Autismo puedes tener un montón de variantes genéticas de predisposición a ese trastorno y sin embargo no tienes por qué padecerlas. Y dos personas que tengan esa suma de variantes pueden una padecerla y otra no, dependiendo del ambiente en el que se den. O sea, la implicación del ambiente es importante. Es cierto que la genética es lo que más implicación tiene, porque al final tiene un 80% de implicación aproximadamente, pero no todo es genética. Entonces es bastante complejo. ¿A qué te refieres con implicación del ambiente? Sí, me refiero a que al final también no solo hay factores genéticos de predisposición, sino que hay varios factores ambientales
que te pueden predisponer a tener el trastorno, como puede ser que haya prematuridad en el bebé, que tenga bajo peso al nacer, que la mami tenga una enfermedad importante durante la gestación que le esté produciendo una respuesta inmunológica muy fuerte. También incluso la edad paterna puede estar influenciando. La edad paterna. Sí, porque los factores genéticos que tienen implicación, no todos ellos tienen por qué ser heredados, sino que algunos resultan de mutaciones de novo. Las mutaciones de novo son mutaciones que se originan en la formación de los gametos, ya sea del espermatozoide o del óvulo. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres nacemos con un número finito de ovocitos que vamos usando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, los hombres van regenerando cada X meses. Entonces, tiene sentido que se está viendo que conforme avanza la edad paterna, cada vez que va regenerando, estos espermatozoides tienden a producirse más mutaciones de novo conforme avanzan sus años de edad. Y he visto que hay estudios recientes que demuestran que con cada año adicional de la edad paterna se van produciendo 2 mutaciones de novo extras en la concepción. ¿Y qué tipo de genes son los que están o los que se han visto que están implicados en el autismo? Pues se ha visto que principalmente suelen ser genes relacionados con la regulación y la plasticidad de las sinapsis entre neuronas. Vale, la sinapsis, para que yo me entienda, es la conexión, ¿no?, entre neuronas. Vale. Entonces, esto quiere decir, no lo sé, yo a lo mejor voy a decir alguna barbaridad, pero esto quiere decir quizás que hay menos conexiones entre neuronas. Pues es que puede ser tanto déficit de sinapsis como excesos. Se están viendo ambos casos. Al final, un exceso también puede provocar que la información no llega correctamente. Ahí hay un poco de interferencia. Vale. ¿Existen pruebas genéticas para la detección del autismo? Pues a ver, existen pruebas que se suelen hacer un poco en orden o según los casos, que sí que pueden ayudar a diagnosticarlo, pero muchas veces no es posible. Algunas de las pruebas que se suelen utilizar son la prueba del cariotipo, que al final el cariotipo es una prueba que lo que vas a hacer es ver todas las estructuras de los cromosomas del individuo. Entonces, los cromosomas son las estructuras que almacenan todo el material genético, todos los genes. Entonces, sí que es verdad que hay varios síndromes, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, no sé si lo conocerás. Sí. Es un síndrome que su causa es una pérdida de un trozo de un cromosoma. Entonces, claro, si tú haces el cariotipo y justo ves esa zona delecionada, puedes asociar a ese síndrome y ese síndrome, una de las causas es el autismo. Entonces, como que encontraríamos la causa. Luego, si no, aparte del cariotipo, pues tenemos, muchas veces se suele hacer la prueba del X frágil, si no, también los array CFHs, y si no, ya tienden a ir, son unos términos un poco complicados. Sí, yo creo que mejor es no entrar, y si alguien tiene cualquier tipo de duda, pues sí, vamos a hacer una cosa. Sí. Creo que vamos a poner el Insta de Natalia abajo, ¿no? Porque yo me pierdo entre toda esta información y entiendo que la gente pues le pueden surgir muchas dudas y que quizás necesiten preguntarte un montón de cosas y tú estarías dispuesta a responder. Claro, encantadísima. Vale, pues haremos eso, que no panda el cúnico. Y eso, que al final hay unas pruebas que se van un poco siguiendo, que pues la última sería estudiar todo el genoma del individuo completo, que como miles de genes. Vale. Pero que al final es difícil. Justo el diagnóstico genético es muy difícil. Vale, qué complicado. Hostia, ¿no sabía lo de que hubiese vinculación? No, lo de que el síndrome de Prader-Willi, que era que le falta un trozo de... Sí, del cromosoma. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? O sea, la estructura del cariotipo es para las mujeres 23 pares, que es del cromosoma 1, 2, del cromosoma 2, 2, del cromosoma 3, 2, así todos, hasta que llegamos al cromosoma 23, que es el sexual, que las mujeres somos XX y los hombres son XY. Bueno, pues eso, tenemos 2 de cada en el cromosoma 15, justo el Prader-Willi lo que sucede es que hay un trozo que está delecionado. Entonces, eso es lo que causa, al final, ese trozo implicará un montón de genes. Y el no tenerlos hace que se produzca la enfermedad. Oh. Y con el cariotipo, es cariotipo, sí, ¿verdad? Se pueden ver entonces un montón de enfermedades.
porque síndrome de Down, ¿no? Es, Sí, justo, por ejemplo, el síndrome de Down sería que en vez de tener 2 cromosomas 21, tienes 3, es trisomía. Entonces esto también, sí, al final el cariotipo es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en casos de gestaciones de madres con edad materna avanzada, pues nos interesa hacerlo en los embriones, analizar y ver la estructura de los cromosomas para ver que no hay de más o de menos, porque esto viene bastante asociado a la edad. Entonces, si el autismo fuera únicamente de causa genética, con ver el cariotipo se podría saber. A ver, no tiene por qué. Si fuese causa genética, lo que tendríamos es que hacer secuenciación de Next Generation. Es que es una movida. Cortamos eso, una secuenciación masiva de todo el y entonces ver los genes. Ostras. Vale, te voy a hacer una pregunta que la verdad no tengo muy clara, pero son cosas que he leído y he escuchado por ahí. Si tú tienes un hijo autista, ¿hay más riesgo de que tu segundo hijo también sea autista? Sí, sí, hay riesgo de recurrencia. De hecho, creo que es entre un 7 y un 18%. Es que según los estudios varían, pero cuando tienes un niño con autismo hay más riesgo de que el siguiente te salga, y si ya tienes 2, creo que aumenta hasta un 30%. De hecho, si el que tiene autismo es alguno de los progenitores, creo que el riesgo es aproximadamente entre un 25 y un 50%, en varios estudios, o sea que entre de padres a hijos aumenta bastante. Y de las pruebas que has comentado antes que haces en la clínica de selección de embriones, ¿eso no se puede hacer con autismo? No, porque para que tú puedas hacer una selección embrionaria necesita ser una enfermedad causada por un gen, es decir, monogénica. Lo que hemos comentado antes, por ejemplo, poliquistosis renal o fibrosis quística, sí que se podría, porque sabes que la fibrosis quística es el gen TFTR. Pero aquí no hay un gen que digas, tú tienes alteración en este gen, vas a tener autismo, ¿no? Sino que lo que hemos comentado es como un montón de variantes genéticas más un ambiente de predisposición. Entonces es mucho más complicado y desgraciadamente no se puede. Tú que estás trabajando en una clínica de reproducción asistida, ¿se tiene en cuenta el proceso de selección, en el proceso de selección de los donantes el autismo? Sí, sí, se tiene en cuenta tanto, o sea, los donantes en sí, a las donantes y los donantes se les hacen estudios físicos, de comportamiento, etcétera, pero además también no solo se tiene en cuenta que ellos no sean autistas, sino que la historia familiar es importante, se mira y se asegura que no haya familiares cercanos con autistas, ¿no? Sí, vale. Que presenten el trastorno. Bueno, y mil más, se miran muchos. Vale. ¿Crees que en el futuro se podrán realizar pruebas genéticas a nivel poblacional para detectar el autismo en los primeros meses de embarazo? Creo que es muy difícil porque, si lo piensas, si por ejemplo hacen una prueba y permite ver la suma de variantes genéticas de predisposición, igual ese niño aún así luego no tiene autismo, porque también falta el factor ambiental. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, ya éticamente, claro, dices, puedes llegar a dar un riesgo con esa prueba, pero no aseguras que igual estás luego abortando y es un nene sano. Claro. Es complicado. Que te podrían dar a lo mejor un porcentaje, ¿no? Tiene, qué sé yo, 60% claro, de probabilidades, y ahí ya tú decides. Sí, no sé hasta qué punto. Yo no lo veo del todo viable o ético. O ético, claro. Es complicado. Bueno, en Estados Unidos se hace. Pues seguro. Y hay enfermedades que sí, ¿no? Que, o sea, que si tiene un 99,9% de sufrir esta enfermedad y se sabe que el bebé no va a sobrevivir porque es una enfermedad pues muy tocha, una enfermedad muy grave. Por ejemplo, casos que te da una predisposición alta, como puede ser, igual esa no es tocha a nivel de que vaya a fallecer, pero por ejemplo el BRCA1, que es el del cáncer de mama, al final es una predisposición a cáncer y es una predisposición muy alta. Cuando tienes ese gen, casi seguro vas a padecerlo. Entonces, muchas veces en esos casos, pasando por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, sí que se puede hacer selección embrionaria para ese tipo
Vale, porque Pero se sabe siempre- que sí o sí, ¿no? Sí, La va a que tener. es muy alta. Cuando son predisposiciones siempre estás obligado a pasar por la comisión porque al final podrías llegar a estar descartando embriones que igual luego son sanos. Porque como es predisposición no es al 100% la vas a padecer. Claro, Entonces es complicado, pero sí que vale. Qué interesante tu trabajo, Natalia. Yo me pierdo, pero me parece brutal. es como el vuestro. Pues Natalia, muchas gracias por venir al podcast de Lenguaje en Acción. Un placer, me ha encantado estar aquí contigo. Creo que nos has contado muchas cosas muy interesantes. Creo que tienes mucho que contar. Así que, estás invitada a venir otra vez cuando tú quieras, porque ha sido un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Cogemos la claqueta ¿Y cerramos? y cerramos. Espera. Gracias a todos por vernos un día más en el podcast de Lenguaje en Acción y recordad que la semana que viene seguimos en acción.